Bendiciones. Para mí es un privilegio estar nuevamente con ustedes en este tiempo del Espíritu. Creo que el Señor está haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas y nos está dando visión para poderle establecer y para poder caminar conforme a lo que el Señor está revelando en este tiempo. En esta mañana gloriosa damos la honra y gloria al Señor y yo quisiera que ahí donde usted está nos diera unos minutos para orar por usted, pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé el entendimiento para poder entender la palabra. Estamos en tiempos de bendición, aunque esos tiempos de bendición tenemos que saberlos disfrutar, porque también estamos en el marco también del cumplimiento de la palabra, de tiempos del fin. Pero como el Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, nos está equipando para que nosotros podamos llevar este mensaje y poder ayudarles a encontrar realmente el diseño, el propósito de cada uno de nosotros. Así que oramos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este día, por este tiempo, donde tu palabra se va a establecer, Señor, en cada corazón, en cada uno de las personas que nos escuchan, Señor. Te pido la sabiduría de lo alto, Señor, para que podamos comprender, Señor, y caminar, Señor, de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, a dónde ir. Tu palabra me enseña, Señor, que entremos confiadamente al trono de la gracia, donde adquirimos la misericordia tuya, Señor. Gracias por la protección que nos das, Señor. Gracias, Señor, porque podemos llevar, Señor, esta preciosa semilla a muchos, a muchas, Señor, y establecer tu gobierno, Señor, en los corazones de cada una de las personas aquí presentes, Señor, y los que nos verán por diferido. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes planes de bien y no de mal. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, yo les decía que para mí es un privilegio tener la oportunidad de enseñar la palabra y como siempre le pido al Señor que me dé esa palabra para poderla establecer, para poderles guiar de acuerdo a la perfecta voluntad del Señor. Y el Señor me dio que estudiara el libro de Daniel y realmente ver el libro de Daniel con los anteojos correctos, ¿verdad? Porque Daniel es un hombre clave en la palabra del Señor, porque cuando el Señor le habla y le muestra diseños y le pregunta a Daniel, ¿sabes lo que le estoy dando? Y él fue sincero y le dijo al Señor, no sé lo que está hablando, no entiendo. Y él le dijo, sella el rollo porque esto no es para tu temporada, no es para usted, sino para una generación que lo va a necesitar. Y yo creo que llegó el tiempo de abrir ese sello, de abrir esos rollos, porque el Señor está trayendo revelación en esta temporada y nos está trayendo el entendimiento, el conocimiento de los tiempos. Nosotros tenemos que conocer los tiempos en que estamos para poder caminar de acuerdo a la agenda de Dios. El Señor tiene una agenda que nos la va a revelar para que caminemos de acuerdo a las temporadas que Él nos ha marcado. Así que en el libro de Daniel, en Daniel 3, nos cuenta algo tremendo, ¿verdad? Como el rey Nabucodonosor hizo una reunión de los gobernantes, de los jueces, de los consejeros, de los magistrados, de los altos funcionarios de la provincia para que vinieran a la consagración de una estatua que él hizo, que él se había levantado. Yo estoy hablando de Daniel 3 en el versículo 2. Y dice que cuando ellos se reunieron, vieron para establecer esa estatua que él levantó para que le adoraran. Y los heraldos comenzaron a pregonar, levantar la voz a los pueblos, a las naciones, a las lenguas, y ordenó que comenzaran a oír.
que comenzaran a oír el silbato, el tamborín, el arpa, el salterio, en fin, los instrumentos musicales, y cuando ellos escuchaban esos instrumentos, ellos se tenían que adorar y tenían que postrarse ante aquel tiempo de adoración que el rey Nabucodonosor había declarado que se tenía que hacer, que se postraran y adoraran. En la misma hora que él lo decía, dice que si no lo hacían, iban a tener consecuencias, iban a tener consecuencias graves. Y ahí es donde él da un edicto que si no se adoraba lo que él decía, si no se inclinaba a lo que él decía, los iba a tirar en el horno de fuego. Hoy el Señor me hablaba y me decía que había mucho ruido, había muchas cosas que estaban confundiéndonos para que nosotros volcáramos el corazón y adoráramos un sistema que se estaba levantando con unas buenas intenciones, pero que nosotros como hijos de Dios teníamos que tener el entendimiento y hacer la separación en este tiempo. Hemos visto cómo se han levantado las voces de diferentes tendencias, ¿verdad? Para doblegar al pueblo, a la gente, cazarle los sentidos espirituales y que entren a una adoración, y no solamente eso, sino a unificar un sistema religioso que realmente lo que nos va a traer caos. Yo creo que en el libro de Daniel hay ciertos códigos y llaves que usted y yo tenemos que entender que el Señor nos está hablando y nos está diciendo que aunque hayan decretos dados por el hombre, que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que saber qué es lo que dice la Escritura. El saber qué dice la Escritura nos va a dar autoridad y nos va a posicionar y nos va a enseñar quiénes somos realmente, que somos hijos de la luz, hijos de la luz, que vamos a traer sanidad, restauración y liberación. Yo quisiera que usted ahí donde está comprendiera en el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo donde se está separando el trigo de la cizaña. Y por mucho tiempo el pueblo del Señor estuvo escondido, no se daba a evidenciar porque no teníamos tal vez o no tenían claro la posición que Dios nos había dado. Nos habíamos quedado únicamente que el Señor murió en la cruz del Calvario, que el Señor nos liberó, que tenemos salvación y estábamos juntamente con Cristo crucificados. Hasta ahí llegó la tradición, hasta ahí llegó, perdón, la revelación. Pero hoy día el Señor nos está diciendo, resplandece, levántate y comienza a hacer la obra que el Señor nos ha hablado. Y me estoy basando en Isaías 61, donde dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Yo estoy en esta preciosa mañana declarando sobre su vida que la gloria del Señor ha nacido sobre nosotros, nos amaneció. ¿Por qué? Porque tenemos una revelación clara y sabemos quiénes somos. Nosotros estamos autorizados por el cielo. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de la vida está escrito su nombre y mi nombre. ¿Qué quiero decir con eso? Que nos autoriza Dios para establecer su gobierno en esta tierra. ¿Y por qué esto? ¿Por qué usted me está hablando de eso? Tal vez usted está preguntándose, ¿por qué me habla de Daniel y me está hablando ahora de Isaías 61? Porque dice Isaías que porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad a los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor
y sobre ti apacentará su gloria, aparecerá, perdón, su gloria. Y acudirán las naciones a la luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. ¿Qué le quiero decir? Y con esto, necesitamos tener la revelación. Necesitamos tener esa revelación para establecer el gobierno del Señor y tomar las mejores decisiones en la temporada que estamos viviendo. Resplandecer, ¿qué es resplandecer? Aplicar desde la perspectiva del Padre. Implica de vernos cómo nos vio el Padre, cómo nos está viendo el Señor a nosotros. Y cuando usted tiene claridad de cómo nos ve el Señor, nosotros vamos a poder ejercer la autoridad que Él nos ha dado. Y así como hizo los amigos de Daniel, ellos sabían al Dios que le servían, ellos conocían al Dios Todopoderoso. Así que ellos no podían quedarse callados, ellos no podían someterse al lineamiento que se estaba dando de un gobernante. Y dice que ellos lo que hicieron fue hacerse visibles, no se escondieron, no escondieron su fe, asumieron una posición firme en contra de la tiniebla. Nosotros tenemos que empezar a tomar las decisiones firmes de lo que Dios te ha hablado, de lo que el Señor le ha revelado. No lo que le ha revelado a su hermano, a su amigo, sino lo que Dios le reveló a usted. Usted tiene que pedir la revelación del Señor para tener autoridad, porque autoridad la tenemos en la palabra, pero no es por el conocimiento que tenemos, sino por la revelación que hay en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El conocimiento es un entendimiento únicamente, pero la revelación construye en nuestra vida. Entonces, cuando yo tengo esa revelación, voy construyendo y la gente va a comenzar a ver y establecer el orden de Dios en el diseño que Él me dio. Establecer el orden de Dios en el diseño que Él nos dio. Una de las cosas que el pueblo ha perecido es porque no ha encontrado o no ha entendido cuál es el diseño que usted tiene. Vivimos en el diseño de la gente, caminamos por donde va Vicente, a donde va toda la gente. Yo creo que es un tiempo de pedirle al Señor que le dé la revelación, de leer la revelación para tomar y accionar intencionalmente con el entendimiento, la inteligencia y la sabiduría lo que Dios ha hablado de nuestra familia, de nuestra vida. En el libro de Mateo 5:16 dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Entonces entramos a esta década donde se va a ver la manifestación del Señor en lo que nosotros hablamos, decretamos y accionamos la palabra, porque la palabra nos va a traer libertad y no solamente nos va a traer libertad, sino evidencia. ¿Por qué? Porque estamos en el último tiempo y la palabra del Señor nos ha hablado y nos ha dicho que la tierra está esperando lo genuino, la tierra está esperando a los hijos de Dios, a estos hombres y mujeres que tienen la valentía de pararse en una palabra y establecer esa palabra. Cuando podamos entender qué es resplandecer, qué es traer a luz, es cuando estamos bajo el gobierno de Yeshua, cuando sabemos que el que manda nuestro ser interior, que comanda todo lo que somos, es Jesús, es Yeshua. Cuando somos entendidos de la verdad, si el Hijo los libertare, seremos verdaderamente libres. Traemos la libertad, traemos el reino, buscamos la justicia del reino. Y le vuelvo a decir, la justicia del reino del Señor no es darnos lo que merecíamos, sino lo que necesitamos. Y cuando nos negamos nosotros a nosotros mismos, creo que el pasaje bíblico que el Señor me dio
en la mañana para que compartiera, era que viera la valentía que tenían estos hombres cuando les pusieron una demanda. Sadrach, Mesach y Abednego, esos hombres no quisieron adorar, no quisieron doblar sus rodillas ante esa estatua de oro. Y ahí yo dije, wow, a veces nosotros vemos la estatua de oro y nos inclinamos, queremos los recursos, queremos lo económico, queremos la posición. Yo creo que es un tiempo que debemos corregir nuestro entendimiento y no doblegarnos a lo que nos está ofreciendo el mundo. El mundo nos está ofreciendo un montón de cosas fáciles para tener posición, dice, ¿verdad? ¿Cuántas familias han caído en esas narcofamilias que teniendo posición, pero son esclavos porque no las pueden disfrutar, porque alguien los persigue, porque no tienen paz por ningún lado? Pero cuando el Señor, usted entiende esta palabra y dice, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Cuando hablamos de la justicia divina, cuando hablamos de buscar el reino del Señor, es buscar la presencia y que Él sea el que nos gobierne para poder nosotros caminar de acuerdo a su diseño, a su bondad y a su misericordia. Y sabe algo, Él va a proveer lo que nos está haciendo falta y vamos a poder disfrutar nuestra familia, vamos a poder salir con libertad, sin temor de lo que están persiguiéndonos, en fin. Entonces necesitamos tener esa valentía, ese furor, eso que posicionó a Sadrach, perdón, Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales ellos no negaron, escucharon el ruido, escucharon el edicto, pero ellos tenían en su corazón quién era el Señor. Y ellos sabían que el Dios de lo imposible los iba a guardar, que el Dios de los imposibles les iba a ayudar aunque lo tirara en el horno de fuego. Lo más tremendo dice que los agarraron y los ataron y los tiraron a ese horno. Y cuando dice en el versículo 16, entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no tenemos por qué responder sobre ese asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, existe, y Él tiene el poder, oh rey, para librarnos del horno de fuego, de ese abrasador, y librarnos de tus manos. Cuando el rey les pide una explicación, él les dice, no quiero hablar de eso, no me voy a doblegar al edicto o lo que las demandas suyas, porque nosotros tenemos al Dios Todopoderoso que nos va a librar de todo lo que el edicto que nos estén poniendo. Y aunque dice, hagan lo que hagan, el rey extendió que tampoco daremos culto, le dijo, perdón, y aunque no lo haga, oh rey, entiende que tampoco daremos culto a los dioses, ni nos postraremos ante la estatua que hiciste levantar. Mire, yo creo que es muy claro lo que el Padre nos está hablando. Y mandó entonces el rey, dice, a hombres fornidos de su ejército que los ataran y los arrojaran al horno de llamas. Yo no sé si usted está pasando por el horno de llamas. Yo quiero decirle que de todas esas el Señor le va a librar, que de todas esas, de todo lo que usted está pasando, lo único que tenemos que tener es un corazón delante del Señor contrito y humillado, porque Él nos va a dar, nos va a proteger con la justicia divina.
Él nos está protegiendo. En Isaías 42 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Creo que nosotros como Monte de Sión tenemos un legado de esta palabra, porque en Isaías habla, en Isaías 60 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y estaba leyendo una traducción que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí y me eligió el Señor y me envió. Así que usted y yo, hombres y mujeres del reino que conocen la palabra, que entienden la palabra, que ustedes se vean privilegiados porque el Señor nos eligió. Yo estoy declarando que el favor y la gracia del Señor está en nosotros. Nos eligió, nos ungió porque estamos en un año de la unción del Espíritu del Señor. Y la unción, ¿qué es unción? Tirar a la gente para atrás. ¿Qué es lo que usted cree que es unción? Pero le quiero decir que unción es la legalidad que el Señor me da para usar su nombre, para llevar el mensaje de las buenas nuevas. La unción es esa persona que el Señor apartó para enviarla a llevar las buenas nuevas. Así que vamos a hacer como dice la palabra, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz? ¿Qué es la luz? Usted me va a decir, hay un bombillo que se prende. No, no, la luz es la revelación de quién es Jesús, quién es Yeshua, quién es esa luz que nos sostiene, esa luz que nos guía, esa luz que nos lleva y nos toma de la mano. ¿Por qué? Porque Él ha abierto nuestros ojos, como dice Lucas 2, porque has visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Dice, luz para la revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Qué lindo que es el Señor, porque el Señor nos va a sacar del cautiverio, porque el Señor nos está llevando a lugares de tinieblas para establecer el gobierno del Señor y no tener ese miedo, ese temor, ese angustiador, eso que nos quiere amedrentar. En esta mañana usted puede levantar las manos y decirle gracias, Señor, porque el mismo que me echó en el horno de fuego, la misma circunstancia que me hizo estar en el horno de fuego, esa misma circunstancia me está limpiando, me está empoderando, me está trayendo libertad. Esa misma circunstancia me abrió los ojos porque he visto que tú has estado conmigo, porque lo prometió. El Señor no, la palabra no es la correcta, prometió, lo juró. Él hizo un decreto que Él estaría con nosotros todo el tiempo iba a estar con nosotros en todo lugar. Y aunque veamos que las circunstancias son muy difíciles, si usted tiene una palabra, si usted conoce su diseño, si usted busca al Señor de todo su corazón, Él va a estar con usted. Y lo más tremendo de todo esto es que la gente verá cómo salimos del horno y van a decir, bendito sea el Dios Todopoderoso, como dijo Nabucodonosor en el versículo 28, dice, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué usted no dice, bendito el Dios en quien yo he confiado? Bendito el Dios en quien Linet ha confiado. Bendito sea el Señor porque ha enviado a su ángel y me liberó. Y dice, y liberó a sus siervos que confían en él, cumpliendo, oiga, y cumpliendo su palabra,
cumpliendo lo que Él dijo. Dice, y confiaron en el Señor, y el Señor los sacó aún sin haber cumplido el edicto que el enemigo estableció. ¿Y sabe algo más tremendo? Dice que le vamos a servir con mucho más entendimiento que el Dios Todopoderoso ha estado con nosotros. Toda lengua, toda nación, toda la gente que nos conoce y ha visto por donde hemos pasado, ellos van a levantar las manos y van a decir, ese pobre clamó y el Señor lo escuchó, porque dice la palabra, que Él escucha al pobre de espíritu. Tal vez usted dice, pero ¿cómo? Le voy a decir que dice la palabra en el libro de Mateo, bienaventurado el pobre. No es el que no tiene, sino el que es un necesitado de la palabra, del poder, de la revelación que el Señor nos está dando. Porque sabe que nos está sacando de la tiniebla, de la oscuridad, de la miseria, de la destrucción, de la ignorancia, de la tristeza, de la maldad. El Señor nos está sacando de ese círculo vicioso que el enemigo tenía, que la confabulación de las tinieblas no puede hacernos frente cuando usted tiene una palabra, esa palabra viva, esa palabra del Señor. En Efesios 4 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus sentidos, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia se entregaron a la desvergüenza para cometer gran altivez y toda clase de impurezas. Yo creo que hoy el Señor te está dando la oportunidad de conocer al Dios vivo. Hoy el Señor te está dando la oportunidad de salir de ese sistema de error. Hoy el Señor está diciendo, resplandece, porque ha venido su luz y la gloria del Señor se verá en tu vida, en tu casa. Y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Así que vamos a ver la luz del Señor en nuestra vida. Yo creo que vamos a desmascarar todo aquello que el enemigo ha tenido derecho legal y nosotros no entendíamos. En esta mañana yo quiero proclamar sobre su vida el favor y la gracia del Señor. Que se abran los ojos del entendimiento y que usted tenga esa revelación del Espíritu de Dios que traiga a su vida ese bálsamo que necesita. Y si estás pasando por el valle de sombra y de muerte, que venga y pueda percibir el Espíritu Santo que te está sosteniendo con su diestra y con su justicia. Que venga la bondad del Señor, que venga la verdad del Señor y te pueda sostener. Y toda obra de las tinieblas la hacemos retroceder, porque somos hijos de luz. La fuente que nosotros tenemos es la fuente del Padre eterno. Es el reino manifestado en nuestra vida. Es la naturaleza de la palabra de verdad, cambiando realidades y dándonos las verdades del reino, cumpliendo el propósito para preservarnos, para guiarnos, para protegernos, para establecer su nombre y sobre todo darnos sabiduría para poder revelar esta verdad que se manifieste en nuestra vida, en nuestra casa, poniendo el orden del Señor. En esta mañana yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga restablecer su rostro y tenga de ti misericordia. Y nos vemos el próximo domingo a esta misma hora con un mensaje de reino, un mensaje de activación para posicionarnos en lo que el Señor ha hablado de su vida, de su casa y de su ministerio. Miles bendiciones.